Hola y bienvenidos. Nos da un gran gusto contar en esta sesión del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad con la valiosa y distinguida presencia del doctor Julio Quirós. Julio es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana y acreedor a la mención honorífica por el trabajo Diferenciación Social y Movilizaciones Étnico-Campesinas en la Sierra Tarahumara. Realizó una estancia de investigación en el Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld, en Alemania, para la cual obtuvo una beca de investigación por parte de la Fundación Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano, el ICALA. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México y también es licenciado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de especialización son teoría de desarrollo en América Latina, movilizaciones de protesta y resistencia indígena con enfoque en América Latina y estudios regionales sobre derechos humanos en también América Latina. Ha publicado varios artículos sobre movilizaciones de resistencia y protesta indígena en la Sierra Tarahumara, así como sobre problemáticas en relación con la reforma agraria, el ejido como forma de propiedad de la tierra y modelos de desarrollo dentro de la región. Hoy la exposición que nos presenta el doctor Quirós tiene como tema lógicas de comunicación de la protesta en el norte de México, el caso de los indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara. Estimado Julio, te escuchamos muy atentamente. Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer al profesor Carlos por la invitación. La verdad es que estoy muy orgulloso de poder participar en este seminario, ¿no? Con grandes personalidades, ¿no? Que han venido haciendo sus exposiciones a lo largo de, pues no sé, yo le calculo unos 6 meses, ¿no? Pues para mí ha sido muy gratificante esta invitación, la cual, repito, agradezco mucho. Y pues bueno, adentrémonos en materia, ¿no? Como decíamos hace unos instantes, decía el profesor Carlos, lo que voy a presentar yo es una breve ponencia que se llama Lógicas de Comunicación de la Protesta en el Norte de México, el caso de los indígenas rarámuri en la Sierra Tarahumara. Pues esta pequeña ponencia es resultado de 15 años de trabajo, más o menos, en la Sierra Tarahumara. Valdría decir que no todo el trabajo que hice ahí, por principio de cuentas, fue desde el enfoque de la teoría de sistemas, pero pues hablando de esta idea de la lógica de sistemas, he trabajado esto al menos los últimos 5 o 6 años, ¿no? Entonces, pues valdría, digamos que decir que al menos tengo, si no la experiencia, al menos sí bastante tiempo tratando de analizar la problemática y a veces metiéndome en más problemas que en soluciones, pero pues la intención es seguir trabajando sobre un tema que me ha interesado desde que estaba haciendo los estudios de licenciatura hasta el momento, ¿no? Como les comentaba, ¿no? El enfoque de esta investigación sí está ya sobre la teoría de sistemas, ¿no? Lo que les presento aquí también deriva en algún sentido de lo que en algún momento presenté para mi tesis doctoral. Ya habían mencionado el título el maestro Carlos hace unos momentos, ¿no? Era sobre movilizaciones de protesta en la Sierra Tarahumara. Pero, pues, derivado de todo este trabajo que he venido haciendo, en el que básicamente lo que he tratado de estudiar es la relación entre las comunidades indígenas y algunos agentes del Estado, particularmente las comunidades, el Instituto Nacional Indigenista, que ha venido cambiando de nombre a lo largo del tiempo. Estudiar esta relación y estudiar, pues, ahora sí que pues más que estudiarla, entender, ¿no? El cómo es que se da esta relación en el contexto del norte de México, que viene siendo muy diferente a lo que tradicionalmente conocemos como el indigenismo del sur o el indigenismo mesoamericano, ¿no? Un poco en este sentido, al ver, digamos, al tener una apreciación
de que los sistemas sociales indígenas del norte y del sur son bastante diferentes, es que me surgieron estas preguntas de investigación, ¿no? Muy sencillas, ¿no? Es que cómo funcionan las estructuras tradicionales para accionar los mecanismos catalizadores de la protesta en la Sierra Tarahumara y cómo es que se organizan los indígenas rarámuris para protestar frente a los procesos de modernización que se gestan en su hábitat, en su región, ¿no? Tal vez con la intención de que quede un poco más claro, ¿no? Esta cuestión de la diferencia entre los indígenas, al menos del norte del país, y los indígenas del sur del país. Habría que decir que las comunidades indígenas tarahumaras, como característica principal, tienen una forma de asentamiento geográfico a la cual desde los tiempos de la colonia se denominan rancherías, que son pequeñas unidades familiares de agricultores que mantienen relaciones por las vías del parentesco extenso, el intercambio y la reciprocidad. La ranchería es un modelo de reproducción social y de apropiación del espacio geográfico que se identifica por ser una instancia que puede ser considerada un grupo de referencia básico donde la etnicidad encuentra su producción y reproducción. Se considera que la ranchería es el elemento central de la organización y socialización del sistema de los rarámuris, ya que a partir de él se configuran lógicas de interacción social. Este es un formato que, como ya les decía, sobrevive desde la época de la colonia y hasta la actualidad, aún cuando ya en la década de mediados de los 50 del siglo XX se establece en la zona ya de manera muy puntual y muy visual el ejido como una forma de propiedad y de posesión colectiva de la tierra. Esto es importante porque se genera digamos que una superposición de estructuras y de sistemas de socialización, ¿no? Lo que yo les decía de la ranchería, podemos pensarlo como, o categorizarlo como un sistema de tipo segmentario, ¿no? En la categorización de Luhmann, ¿no? Y en esta idea de la diferenciación. Y el ejido comienza, pues, a generarse como, o se observa como un sistema de corte estratificado, ¿no? Donde pues lo importante es que por principio surge una reglamentación de orden jurídico en lo concerniente a la legislación y a la legalización de la propiedad comunal y colectiva, pero a la larga esto va generando ciertos problemas porque se convierte en un sistema organizativo de unificación social y de adscripción que genera la aparición de nuevas figuras de gobierno y de socialización, como son los comisarios ejidales, consejos de vigilancia, asambleas ejidales, ¿no? Las cuales, por principio de cuentas, deberían estar centrados en la resolución de problemas relativas a la propiedad ejidal, pero a lo largo del tiempo termina por influenciar otros ámbitos, ¿no? Particularmente los de la vida social, cultural, inclusive política, ¿no? De algunos núcleos de la población indígena. Y esto surge, pues, digamos que no solo aparejado, sino digámoslo así, que como de manera muy simple, en contubernio, ¿no? Con el sistema jurídico, ¿no? Que solapa mucho estas relaciones entre estos nuevos agentes modernizadores, ¿no? Devenientes de esta estructura del ejido y las sociedades tarahumaras, ¿no? Derivado de esta implementación del ejido, se puede decir que surgen otros actores en la comunidad, ¿no? O en las comunidades tarahumaras, y este empalme de esquemas de socialización generan históricamente, pues, problemáticas, ¿no? Entre las comunidades indígenas y lo que ellos dicen, ¿no? Y tradicionalmente se conoce como grupos de mestizos, ¿no? Los cuales, pues, se pueden resumir esas problemáticas en el establecimiento de relaciones de poder y dominación, el incremento del índice de la pobreza, ¿no? Ahora sí que en desfavor de los indígenas, ¿no? El aumento de la desigualdad también en el acceso a recursos económicos, a los recursos naturales, ¿no? A las políticas del desarrollo social, comunitario, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de comprender o visualizar por lo menos estas problemáticas, es que a mí me surge la necesidad o la idea, por principio de cuentas, de tener estas preguntas de investigación, ¿no? ¿Existe alguna manera en la que los indígenas protesten, ¿no? O hagan un reclamo,
respecto a algunos sucesos relativos a la propiedad, posesión de la tierra que se dan en la zona. ¿Existe alguna forma a través de la que ellos protesten que no sea a lo mejor tradicionalmente lo que nosotros conocemos como movimientos sociales o nuevos movimientos sociales? Y pues derivada de esa pregunta es si sus lógicas de organización tendrían alguna forma de influencia, ¿no? Para dar temas de la protesta y también forma a la protesta, ¿no? Esa era las preguntas o las intenciones principales que yo pretendía resolver o pretendo todavía resolver con la investigación, porque es algo que sigo trabajando de alguna u otra manera. Y bueno, a partir de eso generé también dos objetivos muy generales, ¿no? Que es identificar las formas de comunicación de la protesta en el contexto de la Sierra Tarahumara y comprender, ¿no? Cuáles son las causas que hacen posible la elección tanto de temas como de formas de la protesta en estos contextos de diferenciación social, ¿no? Para esto, pues habría que tener claro primero en lo que respecta a la lógica de sistemas de Luhmann, qué es la protesta, ¿no? Luhmann define de manera un tanto cuanto sencilla, lo cual no quiere decir que no sea contundente, ¿no? Lo que es la protesta. Y por principio de cuentas dice que es una comunicación orientada al conflicto con la intención de manifestar una inconformidad, ¿no? Y es una comunicación que se dirige hacia otros con la intención de reclamar la responsabilidad de estos, ¿no? Criticar el orden establecido, pero a la par sin brindar una solución, el compromiso de restablecer ese orden, ¿no? Entendiendo lo que Luhmann propone como definición de la protesta, también habla de forma muy general de lo que son formas de la protesta, ¿no? Allí en ese sentido, digamos que yo encontré hablando como dicen por ahí los administradores, ¿no? Un área de oportunidad donde yo podía insertar esta idea de la resistencia, que era algo que venía yo trabajando desde la maestría, y entenderla como una forma de la protesta y a partir de esa comprensión poder decir que encajaba, ¿no? En esta idea de, de, de una tipificación de la protesta que en la teoría de Luhmann pues queda sujeta a una interpretación muy amplia, ¿no? Él, Luhmann menciona claramente, ¿no? Que sí, algunos mecanismos para ejercer la protesta empiezan desde escribir una carta, ¿no? A un funcionario público manifestando tu inconformidad, ¿no? Hasta las revueltas, los motines. Yo incluyo, les digo, la resistencia, y ya en la sociedad moderna hablaríamos de acciones contenciosas, movilizaciones sociales y nuevos movimientos sociales. Y a partir de esta, digamos, posibilidad, ¿no? De insertar la resistencia como una forma de la protesta, también me quedaba como esta intención de hacer una diferencia clara entre la protesta, entre la resistencia como una forma de la protesta y lo que son los nuevos movimientos sociales. La verdad es que esto surgió porque justo en la maestría yo estaba en un seminario de movimientos sociales, en un seminario de tesis, y mi trabajo simple y llanamente no encajaba, y yo tenía que explicar por qué no encajaba, ¿no? Y lo que yo argumentaba en ese seminario es que en la Sierra Tarahumara no hay movimientos de protesta, ¿no? No hay movimientos sociales, perdón, ¿no? O nuevos movimientos sociales. Entendiendo a los nuevos movimientos sociales como lo que aparece en estas láminas, que es algo que también Luhmann define, ¿no? Hablar de estos movimientos que surgieron a partir de la década de los años 70, ¿no? Con nuevos actores, entre ellos los indígenas, ¿no? Hablar de la significación de acontecimientos, ¿no? Para los medios de comunicación y tener esta relación constante con los medios masivos a partir de la generación de comunicaciones alarmantes, ¿no? Manifestarse, diría yo, en el nivel societal de la sociedad y no tanto en el nivel de las organizaciones o de las interacciones, ¿no? Y generar estas semánticas, ¿no? De desacreditar aquello con lo que no estamos de acuerdo, pero sin volver a generar una propuesta de una unidad
¿no? De una unidad salvadora, ¿no? La resistencia, evidentemente, a partir de eso se diferencia, ¿no? Se entiende como una lógica de evasión de las operaciones del Estado, ¿no? De las acciones modernizadoras. También se pone de manifiesto la resistencia con el fin de hacer evidente las relaciones clientelares y las desventajas en las que los indígenas viven respecto a esas relaciones, ¿no? No tanto la idea de terminar con ellas, sino hacer claras simple y llanamente las desventajas que esto trae a las comunidades indígenas. Es una forma de protesta para mí que depende también mucho de la forma de asentamiento geográfico, que les decía yo, ¿no? Es lo que se denomina ranchería, que es una forma de un asentamiento muy disperso, ya la describí un poco antes. Y también tiene que ver mucho con la movilidad, ¿no? En esta idea de la evasión de las lógicas estatales, tiene que ver mucho con la movilización en contra de esta idea de la centralización, ¿no? Pensando en estos estados del tercer mundo, ¿no? Que piensan en la centralización de las actividades y en la centralización también en un sentido geográfico. Los indígenas de la Tarahumara, digamos que luchan en contra de esto a partir de la dispersión y de la movilidad. Y es una forma de protesta que está también muy vinculada a la idea de la no comunicación como una estrategia de administración del conflicto, ¿no? Más que de evasión, yo puse aquí, pero es una forma de administración del conflicto, ¿no? En este sentido, pues valdría decir, ¿no? Que en esta idea de la teoría de sistemas, ¿no? O la lógica de sistemas de Luhmann y la protesta, pues la protesta como tal toma un lugar muy importante en la arquitectura teórica de Luhmann, en tanto que él entiende que las acciones, ¿no? Derivadas de los movimientos de protesta o de las formas de protesta no se puede clasificar en los distintos planos de operación de los sistemas, como el societal, el de organización y el de interacción. Esta poca posibilidad o imposibilidad de catalogarlos en estos planos sistémicos se debe a que los movimientos se caracterizan por operaciones comunicativas con las que buscan adherir a cada vez más actores en contra de la sociedad, ¿no? El comunicarse en contra de la sociedad, pero dentro de la sociedad, es una característica principal de los movimientos de protesta en las definiciones de Luhmann, ¿no? Esto quiere decir que los movimientos de protesta emergen dentro de la sociedad en momentos históricos en los que los valores generalizados a través de los que opera la sociedad diferenciada ya no son reconocidos como tales. La sociedad simbólicamente no es más reconocida como una unidad. Es una peculiaridad de manifestarse en contra de la sociedad, pero desde el interior de la misma, aquello que coloca a los movimientos de protesta dentro de la lógica sistema de Luhmann en un plano distinto de operación a los planos societal, de organización y de interacción, donde si bien dependen de ellos para operar en la sociedad, sus operaciones se distinguen al ubicarse en las periferias de la misma sociedad, ¿no? La función de estos movimientos de protesta es manifestar de forma urgente la posibilidad de influir en el sistema de la política particularmente, aunque como veíamos hace algunos meses en la exposición del doctor Nafarrate sobre la comunicación ecológica, ahí observábamos que en la sociedad moderna y en estos términos de la sociedad mundial y de la globalización, también se manifiestan en otros sistemas, ¿no? En el sistema de la educación, en el sistema de derecho, en el sistema de la religión, pero por principio de cuentas el lugar, digamos, predilecto para la manifestación de la protesta es el sistema de la política, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta influencia, con este tipo de comunicaciones, es la transformación de la operacionalidad de ciertos programas constitutivos del sistema político, pero para lograr estos cambios operacionales de los programas propios del sistema, es necesario que la protesta movilice recursos, refuerce vínculos y además debe fijarse metas claramente definidas, puesto que de no ser de esta manera, la protesta no se conformará como un sistema autopoyético, sino que será el semillero de acciones de protesta que no llegan a la formación de un movimiento social, lo cual no quiere decir que por su baja probabilidad de constituirse como un sistema autopoyético, la protesta deje de ser importante, ¿no? En este sentido, la sociedad reproduce el clima de la protesta y lo mantiene como, como una forma constante, ¿no? Como una constante dentro del sistema social, ¿no? La protesta dentro del sistema
se autoproduce sobre sí misma y opera sobre las bases constitutivas de la diferenciación por funciones. Esto entendiendo o hablando específicamente de las movilizaciones sociales o de los nuevos movimientos sociales. Y como les decía, a partir de aquí es que, o de esta conceptualización, es que también yo reforzaba mis preguntas de investigación, ¿no? Entonces yo observo que en la Sierra Tarahumara, en contraste con lo que estamos ahorita hablando, las estructuras de operación se subsumen a ideas, digamos, tradicionales, donde es necesario preguntarse cómo es que funcionan estas estructuras tradicionales para accionar los mecanismos catalizadores de la protesta, o se hace cómo se organizan los indígenas rarámuri para protestar frente a estos procesos de modernización dentro de su hábitat, ¿no? En el caso de la Tarahumara, ¿no? Lo que yo observo es que las lógicas a través de las cuales opera la sociedad son mecanismos más cercanos a la diferenciación estratificada, como ya lo mencionábamos por esta cuestión de la incursión del ejido, ¿no? A las relaciones de clientelismo, las cadenas de favores, la ilegalidad, las cadenas de amistad, lo que hacen posible generar una hipótesis en la que la desdiferenciación y las lógicas diferenciadas a la diferenciación funcional se observan como un posible factor que influye en las formas a través de las cuales se comunica la protesta. En este caso se da de manera particular como en forma de resistencia y a partir de la no comunicación y los discursos ocultos, ¿no? Eh, Valdría aquí parar un poco y hacer una definición puntual de lo que es la resistencia, ¿no? Como ya había puesto en la lámina anterior, había puesto sus características, pero bueno, aquí una definición que si bien no, o más bien se desprende de la propuesta de James Scott, ¿no? Es un antropólogo que trabaja en la Universidad de Yale y trabaja este asunto de la resistencia. De hecho, la propuesta teórica como tal es de él y está enfocada desde la teoría de la acción comunicativa de Habermas, por eso habla, entre otras cosas, de la acción dramatúrgica. Bueno, a partir de eso y del trabajo de otros autores en esta misma vía es que yo genero la definición que están viendo aquí, ¿no? Que es una táctica de administración del conflicto, ¿no? Que se sustenta en varias acciones, como son la no comunicación, los discursos ocultos, la acción dramatúrgica, la movilidad, la dispersión geográfica y la evasión. ¿No? No es una negación de la modernización o de los procesos que se desprenden de estas ideas modernizadoras, ¿no? Y de estos proyectos por principio de Estado, ¿no? Que hoy se han venido ampliando y no son solo proyectos de Estado, sino intervienen otros actores, ¿no? Como actores de la sociedad civil, empresas transnacionales y demás. No es una negación a esta idea de la modernización, ¿no? Es más que esta negación, es el reclamo, ¿no? Como les decía yo, a esta idea de cómo son desfavorecidos por la inclusión de estos nuevos actores en la zona, ¿no? Que permiten la operación de estas acciones modernizadoras. Les digo, no es una resistencia al cambio, ¿no? Es una resistencia en contra de las relaciones de dominio y de poder que se dan a partir de la estructuración de ciertas relaciones de poder, ¿no? Entonces, aquí hablaríamos de cuáles son las lógicas de operación de la resistencia, ¿no? Para eso yo diría que debemos entender que las movilizaciones sociales, por principio de cuentas, dependen de manera importante de las redes de operación que ofrece la sociedad diferenciada funcionalmente, y esto se puede intuir que como forma de protesta se comunican dentro del plano societal, lo que ya decíamos anteriormente, particularmente en el plano en los sistemas de la política y de la religión, los cuales funcionan a través de una diferenciación centro-periferia, ¿no? A la par de esta deducción, resulta necesario entonces preguntarse si es que la resistencia, como forma de la protesta, se comunica también dentro del plano societal o constituye una serie de operaciones, funciones y comunicaciones que se dirigen hacia los planos de la organización y de las interacciones que dan estructura a este par de sistemas principales, ¿no? Al ejido y a la ranchería. Al respecto, ¿no? Pues hay varios trabajos de mucha gente que trabaja en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, ¿no? Entre ellos está una persona que se llama Juan Jaime Loaera, que trabajó en esta idea conceptual de la resistencia. Él observa que la resistencia en comparación con las movilizaciones sociales
se diferencia en tanto que el rol que juega la identidad étnica de los tarahumaras para la formación de estrategias de comunicación se presenta a manera de mecanismos que hacen posibles la apropiación, la adaptación y la creación de oportunidades para articular, demandas referidas a un nivel microsocial o en términos de la teoría de la propuesta de sistemas de Luhmann, la resistencia genera demandas no en el plano societal, por lo que no se vale de una relación con los medios de comunicación masiva, por ejemplo, sino que esta resistencia se da en los planos de la interacción y de las organizaciones, y aun cuando la resistencia a manera de estrategia de comunicación de la protesta al gestarse dentro de estos espacios pierde frecuentemente las posibilidades y el potencial de articularse con procesos comunicativos societales, pues la ventaja que tiene es que perpetúa el estatus de las relaciones interétnicas, la desventaja, perdón, ¿no? Que perpetúa este estado de las relaciones interétnicas, de estas relaciones de poder dentro de la región, ¿no? Aquí lo que decíamos, por principio de cuentas, más que hablar en términos de derechos humanos, ¿no? En términos de cuestión de la etnicidad, ¿no? Eso puede recortar las posibilidades pues de concatenarse con otro tipo de movimientos sociales, ¿no? Que eso es característica de los movimientos o de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Tener esa posibilidad de generar comunicaciones con otras formas de protesta. Pues la resistencia vendría un poco a limitarse en ese sentido, porque se centra, como decíamos, en las interacciones, se centra en la cuestión de la organización, pero no concatena con estas comunicaciones de orden societal, ¿no? Y entonces eso hace que la protesta quede limitada también en un espacio geográfico, ¿no? Es de vital importancia resaltar que la resistencia como una forma de la protesta se desarrolla históricamente desde hace ya más de 5 siglos atrás como una forma de comunicación que busca oponerse a la articulación de las relaciones interétnicas que han posicionado a la sociedad tarahumara como un actor desposeído o al menos lleno de desventajas respecto de los medios necesarios para dar un mejor equilibrio a las relaciones de dominio y poder. La resistencia emerge en la Tarahumara, ya que ésta ha sido testigo de una larga serie de imposiciones culturales, ideológicas y económicas por parte de aquellos quienes pertenecen o quienes no pertenecen al mundo indígena. Los indígenas han respondido en contraste resistiéndose y adaptándose a estos cambios que en ocasiones no han producido, no se han producido de manera intencional, pero que han impactado en la forma de vida de los indígenas, ampliando, por ejemplo, las brechas de la inequidad, la desigualdad y la pobreza marcadas por una clara división de carácter étnico. De esta manera, se observa que en la sociedad tarahumara se está sujetando históricamente a una serie de mecanismos de opresión por parte del Estado mexicano, que han tenido como consecuencia una fuerte discriminación por parte de los mestizos para con los rarámuri, situación que se pone de manifiesto en la emergencia de dinámicas de subordinación y de exclusión evidenciadas hasta los patrones de distribución geográfica. Esto ha llevado a la sociedad tarahumara a renovar de manera constante un sentido de identidad colectiva a través de la formación de diferentes estrategias de supervivencia expuestas en sus prácticas culturales más cotidianas basadas en la solidaridad y en las prácticas redistributivas respecto a los recursos, el lenguaje, ¿no? Al respecto, otro autor que se llama Jerome Levy, siguiendo esta argumentación de la resistencia de James Scott y de los discursos ocultos, observa que la relación existente entre los tarahumaras y los mestizos se produce a partir de una serie de códigos lingüísticos, conductuales y culturales que dan forma a la resistencia como una expresión de la protesta. Dichos códigos son el resultado de fuertes cambios culturales que han vivido en la región tarahumara desde la primera inmersión de los blancos y los mestizos en el lugar. En esta misma dirección se observa también que la complejidad de estos códigos va en aumento a la par del fortalecimiento de las influencias del mundo no indígena en la cultura rara, ¿no? Un ejemplo de esto lo podemos observar cuando de esta diferenciación, ¿no? Y de carácter estrictamente interétnico, la observamos al momento en los que los indígenas comienzan a escribir algunos documentos para dejar registros históricos, ¿no? De sus costumbres, prácticas, cultura, etcétera, y se les obliga, ¿no? O los españoles los obligan en un primer momento a registrarlos en lengua castellana para empezar, ¿no? Y posterior a ello, pues a usar el término indio, ¿no? De manera genérica para referirse a ellos mismos, tomando en cuenta que por principio de cuentas no existían palabras en el español para denominar a cada una de estas sociedades que integran el mundo indígena.
La consecuencia de ello es que se genera una categoría que homogeneiza, a las sociedades indígenas privándoles de diferenciaciones específicas. Pero también se gesta y se solidifica un esquema de estratificación social donde la diferencia principal radica en pertenecer a la sociedad hispánica o simplemente estar fuera de ella, ¿no? En esta idea del centro y la periferia. En este esquema básico de diferenciación es lo que permite que los españoles extiendan las relaciones de dominio a lo largo y ancho de los territorios colonizados, y esto sucede de forma altamente exitosa, en tanto que el esquema de socialización persiste hasta el día de hoy y dota de sentido a muchas de las comunicaciones que se establecen entre los indígenas y quienes no son indígenas, ¿no? De esta misma manera, o a partir de esta idea de lo indígena y lo no indígena, también surge otra distinción entre lo indio y lo hispano, o lo que podríamos llamar, o se llamó por mucho tiempo históricamente, lo salvaje y lo civilizado, ¿no? Esto se procesa de manera histórica y se desarrolla en un contexto del mestizaje, ¿no? Tiene sus orígenes en un interior, al interior de un contexto religioso donde el sentido de las comunicaciones refieren a la idea de la perfección del ser. La perfección que se contiene y que forma parte de las estructuras y las funciones a partir de las cuales opera la sociedad hispánica, pero que de manera paralela produce una autorreferencia por parte de los indígenas, en tanto se observan a sí mismos y son observados desde afuera como imperfectos, ¿no? Esta imperfección, permite que la sociedad se diferencie y opere a través de los mecanismos que le son propios a las formas de diferenciación estratificada, donde los hispanos observan desde arriba, ¿no?, a los indígenas, y a su vez conduce a los indígenas a reproducirse como sociedades diferenciadas de la hispanidad de forma relativamente autónoma. Esta autonomía, desprendida de las formas de diferenciación estratificada, genera un marco de posibilidades para las sociedades indígenas, donde pueden clausurarse y operar como sistemas sociales bajo lógicas diferenciadas a las que hacen posibles las múltiples operaciones de la sociedad moderna o de la sociedad hispana, ¿no?, en su momento. De esta distinción de lo indio y lo hispano surge una evidencia que apoya que la diferenciación estratificada genera un marco de posibilidades para que las sociedades indígenas ejecuten su clausura operativa. ¿No? Estas relaciones de dominio, que se dan a partir de esta distinción entre lo indio y lo hispano, lo salvaje y lo civilizado, se dan entre los indígenas rarámuri y los mestizos y se reflejan hasta el día de hoy en prácticas lingüísticas de la sociedad tarahumara, en tanto se marca una clara diferenciación entre los que pertenecen a su etnia, ¿no?, a la etnia rarámuri, y aquellos quienes pertenecen a otra sociedad indígena y a los que son mestizos, blancos, etcétera, ¿no? Ellos mismos, como tarahumaras, se denominan rarámuri, mientras que las personas que forman parte de otros grupos indígenas se les conoce como gente, o en su defecto se les nombra con la nomenclatura correspondiente al grupo étnico que pertenecen, ¿no? Los grupos tepehuanos, odamis, mayos, yaquis, etcétera, ¿no? Pero a los mestizos se les llama chavochis para diferenciarlos de los rarámuri, ¿no?, y de la gente, en tanto los mestizos, quienes no respetan las formas culturales y de reproducción social de la sociedad tarahumara, además de ser quienes los oprimen, ¿no?, en este sentido de diferenciación interétnica, ¿no? El uso del término chavochi por parte de los rarámuri refleja relaciones de poder entre el rarámuri y el mestizo, y específicamente es usado para referirse a los mestizos quienes son indeseables. Desde la perspectiva del mestizo, los mismos términos son comúnmente usados para identificarse de manera diferenciada de la población indígena y alinearse así con la sociedad nacional en un contexto más amplio. A consecuencia del establecimiento de estas relaciones a partir de estas distinciones, se da no solamente una polarización de las comunicaciones entre estas dos sociedades diferenciadas por sus lógicas de operación, sino que la operación de estos actores y grupos enteros, se constituyen como miembros de una sociedad que transita entre lo bárbaro y lo civilizado y que son consideradas como sociedades aún no totalmente desarrolladas, pero que conviven en las dos esferas comunicándose en ambas direcciones, ¿no? Como les decía, a partir de esta noción o esta interacción entre la ranchería y el ejido, ¿no?, entre esta idea de una sociedad segmentaria y una sociedad estratificada, ¿no?, y basada en relaciones clientelares y demás, se observa que
no solo hay una idea de un continuum entre una y otra, sino que algunos, pues personas, ¿no? De estos grupos indígenas tienen que interactuar, ¿no? Entre ambas tipos de sistemas de socialización, ¿no? Y además, no solo convivir con ambas, sino ser los ejes articuladores de la comunicación entre ambos sistemas sociales, ¿no? Y entre ambos tipos de diferenciación, ¿no? Que los estamos presentando así de manera esquemática, pero que de alguna u otra manera se manifiestan en este tipo de relaciones, ¿no? Dice, en este caso, la Tarahumara, como ya se ha visto, no es una sociedad aislada de los procesos que se generan en la sociedad moderna y persiste al interior de esta gracias a la implementación, interpretación y reinterpretación de los mecanismos de integración económica, política, jurídica, religiosa, educativa y etcétera, pero que sin embargo busca de manera constante el mantenimiento de espacios de autonomía donde puedan llevar a cabo sus prácticas culturales, lo que los ubica en muchas ocasiones, o al menos a algunos de sus actores, como intermediarios entre las dos esferas que tienen que operar constantemente como una unidad, ¿no? Esta sería, digamos, de manera, pues, un tanto cuanto descriptiva tal vez, la forma en la que los indígenas de la Tarahumara se relacionan con estos actores, como decíamos, o agentes modernizadores, estatales y extraestatales, y cómo es que esta relación o esta serie de relaciones y de comunicaciones se han venido constituyendo, se han venido construyendo, se han venido generando y reproduciendo históricamente, ¿no? A partir de este tipo de distinciones entre lo hispano, lo no hispano, lo salvaje, lo civilizado, la estabilidad, el cambio, lo que es moderno y lo que no lo es, ¿no? Y a partir de esta, digamos, de este ejemplo, ¿no? De esta idea y de tener más o menos claridad en perspectiva de cómo es que funcionan estas relaciones, es que pasaremos a hablar de la resistencia y de los movimientos sociales, pero entendiendo cómo es que ambas formas de protesta tienen lógicas diferenciadas de operación, ¿no? Aquí entonces valdría decir que las lógicas de la resistencia dependen en este sentido de la intensidad a través de la cual se comunica el dominio. Estas lógicas van desde la negociación, la apropiación de espacios donde se configura un cierto nivel de autonomía para la sociedad tarahumara, la desobediencia, la evasión, la no comunicación o los discursos ocultos. Se presentan todas estas en función de la relación que los indígenas mantienen con las diferentes fuerzas políticas y los conflictos por el uso, posesión y apropiación de las tierras en forma de ejido, entre otras cosas, ¿no? La resistencia emerge entonces en cada una de estas formas que hemos dicho, según las posibilidades que brinda la causalidad dentro de una sociedad de riesgo como lo es la sociedad moderna. A diferencia de esto, los movimientos sociales indígenas se caracterizan por el establecimiento de comunicaciones alarmantes respecto al estado de pobreza, desigualdad, atraso científico, tecnológico, económico, etcétera, respecto a los derechos humanos, la propiedad de la tierra, problemas de migración, entre otros que se comprenden como temas generales que particularmente se intersectan con las demandas de las sociedades indígenas campesinas. La resistencia de la sociedad rarámuri, al contrario, no se vincula comúnmente a este tipo de demandas, sino que contiene una serie de comunicaciones que evidencian la tensión entre las prácticas de socialización entre los indígenas y los mestizos. Para ello, se exponen de manera polarizada las diferencias culturales que generan perdón, identidades para cada uno de los actores a manera de autodescripción a través del uso de elementos simbólicos que se comunican dentro del espectro del bien y del mal, donde los indígenas se mantienen dentro del lado de la connotación positiva, mientras que los mestizos permanecen del lado negativo de la distinción. En este punto, la resistencia también se diferencia de los nuevos movimientos sociales debido a que los segundos desean impactar en sectores amplios de la sociedad que rebasan los límites regionales, ¿no? Un ejemplo de esto, o el ejemplo más reciente o más clásico que podríamos hablar en términos de movimientos sociales indígenas, al menos en este país, sería el movimiento indígena zapatista, ¿no? El cual se produce por principio en comunicaciones que van más allá de la región sureste del país y que convierten el problema indígena en un asunto de discusión política a nivel nacional primeramente para impactar después en la arena internacional, mundial e inclusive global, ¿no? Entre los
posibles problemas que encontramos, ¿no? En comparación de la resistencia con los nuevos movimientos sociales, es que la resistencia como una forma de la protesta tiene un alcance comunicativo limitado y solamente se da en contextos muy particulares en regiones de aislamiento, ¿no? Esta se desarrolla a partir de una distinción muy elemental y poco compleja entre lo bueno y lo malo, entre lo indio y lo mestizo, entre lo salvaje y lo civilizado, entre lo indígena y lo hispano, etcétera, ¿no? Y el problema es que esta limitación, esto genera una limitación que encuentra o se observa en las comunicaciones que no logran transformar las relaciones entre estos actores, sino que al contrario a esto se polarizan más estas relaciones, ¿no? Se amplía más la brecha, se amplía más la diferencia. Y esta brecha y esta diferencia también lo que genera en este entendido de una sociedad que opera de manera segmentaria es que la inclusión y la exclusión también es cada vez más fuerte, ¿no? Y esta exclusión se da tanto en las comunicaciones que se establecen a nivel regional, como, aunque se oiga contradictorio, como también las que se generan para la sociedad mundial, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que los procesos de socialización y los mecanismos de comunicación que posibilitan las relaciones entre indígenas y mestizos al interior de la región tarahumara no son homogéneos, y aun cuando se han presentado de manera general y en forma de primado en las comunicaciones a las diferentes estrategias de la resistencia a lo largo de la historia, que va desde la época colonial hasta nuestros días, ella puede comunicarse de formas muy variadas y distintas dependiendo del contexto y de la comunidad donde se observe. Pero a pesar de esta variabilidad, se representan de manera general un reforzamiento interno de la identidad de los rarámuri a través de la puesta en práctica de sus costumbres culturales, las cuales tienen por objetivo final su reproducción social en espacios relativamente autónomos donde los mestizos no tienen cabida o son excluidos o en su caso forman parte del entorno por el cual se contrastan sus valores identitarios. Bueno, hasta aquí podríamos pensar que no, y era algo que a lo mejor en su momento se discutía mucho en, en los trabajos que yo había venido presentando y me decían, ¿sabes qué? Es que entonces la sociedad tarahumara es una sociedad que no está abierta al cambio, ¿no? Es una sociedad en esta idea de estabilidad y cambio que se mantiene ciertamente estable, ¿no? Y es estable porque procura como sus estructuras de socialización, su cultura y este tipo de cuestiones, ¿no? Para lo cual yo siempre argumentaba que no, ¿no? Cualquiera puede entender que la cultura de cualquier grupo social, pues es dinámica, ¿no? Y que en esta idea de convivir de alguna manera u otra dentro de la sociedad mundial, eso implica cambios en la manera en la que nosotros como grupos sociales podemos reproducirnos, ¿no? Y una muestra de esto y que sucede en los grupos de la Sierra Tarahumara con el grupo Rarámuri es pues la emergencia del ecoturismo, del narcotráfico, ¿no? Y la emergencia también de la minería, ¿no? Como, pues no solo como inmersiones e incursiones en el sistema económico, sino también como la inmersión y la incursión y la socialización con nuevos actores de la sociedad mundial, ¿no? Y en este contexto, pues habría, o se planteó, ¿no? Y se plantea la necesidad actualmente de observar si la resistencia como una forma de la protesta sigue teniendo un primado funcional, ¿no? En estas comunidades tarahumaras, o a partir de esta incursión de nuevos actores hay pues tanto la necesidad por un lado, pero también por otro lado las posibilidades de generar nuevos temas y nuevas formas de la protesta, ¿no? Y al respecto, yo puedo decir que pues digamos que a partir de la década de los 2000 es cuando se da digamos que la emergencia, ¿no? De este tipo de cuestiones, ¿no? Del ecoturismo, del narcotráfico con mucho mayor fuerza, ¿no? Como decíamos, de la extracción de minerales por empresas canadienses. También a la par de eso la incursión de ciertos grupos de la sociedad civil, ¿no? Sociedades protectoras de derechos humanos y demás.
Y a partir de esta, como les digo, ¿no? De esta incursión de estos actores y a partir también de observar la apertura, por decirlo de alguna manera, de las comunidades indígenas para relacionarse con estos nuevos actores, es que surge por un lado esta necesidad, ¿no? De ver si hay nuevas formas de la protesta y pues argumentar al respecto, ¿no? Explorar si es que se dan. Y a partir de eso yo observo que en la etapa de la emergencia del turismo de aventura, el ecoturismo y el narcotráfico, al interior de la Tarahumara se denota que la resistencia a partir del manejo de estrategias vinculadas a la no comunicación no es más la única forma a través de la que se comunica la protesta. Si bien esta no deja de ser relevante, actualmente se conjuga con otros mecanismos que a su vez se encuentran estrechamente relacionados con la puesta en marcha de una serie de comunicaciones visibles dentro del plano societal, de la comunicación sistémica, donde se apela a un ideal de respeto de los derechos culturales, los derechos humanos y la autonomía de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, ¿no? Estas comunicaciones se dan dentro de un contexto que versa, ahora bajo un sentido a través del cual la sociedad tarahumara lucha por impedir ser expulsada de sus tierras y porque la modernidad traída por el turismo no desplace sus formas actuales de vida comunitaria, ¿no? Antes se podía decir que, digo, aquí cito a Horacio Almanza, ¿no? Él estudia esta problemática de la minería, el ecoturismo y demás en la Sierra Tarahumara, no desde la perspectiva de sistemas, pero la verdad es que tiene estudios muy avanzados al respecto. Él observa que antes la sociedad tarahumara para su defensa dependía del tipo tradicional de intermediarios y asesores del sistema político postrevolucionario. Estaba claro que estos actores no habían sido del todo capaces de representar los intereses locales. Sin embargo, no es hasta la primera década de los años 2000 que la comunidad tarahumara buscó asesoría a través de diferentes organizaciones de la sociedad civil. Estas propusieron llevar el conflicto al ámbito jurídico, haciendo énfasis en los derechos culturales y colectivos indígenas, recientemente reconocidos por el derecho internacional. Como les decía, aquí se puede observar una primera apertura, ¿no? A ejercer una nueva forma o una nueva estrategia de la protesta, ¿no? A través del discurso de los derechos humanos, ¿no? Para mostrar no solo la inconformidad, ¿no? Sino la desigualdad, ¿no? Y todos los problemas que se generan a partir de la incursión de estos actores y de las nuevas relaciones que se estructuran a partir de esta venida de estos actores a las comunidades tarahumaras, ¿no? Se puede entonces decir que al acudir a la asesoría de las asociaciones civiles vinculadas a las defensas de los derechos humanos, particularmente los derechos colectivos y de cultura indígena, se responde en buena medida a la emergencia del proyecto turístico Barrancas del Cobre, que inició por ahí del año 1997, y el cual ha permitido que las relaciones de dominación entre indígenas y mestizos se potencialicen y se polaricen cada vez más debido a que a la par del crecimiento de las actividades turísticas y de la extracción minera a cielo abierto por empresas canadienses, en la región han incrementado también las demandas tanto legales como fuera del marco de la legalidad por el uso, propiedad y apropiación de ciertos territorios, como se dan en algunas comunidades como la de Mogotabo y Huetosachi, donde se evidencia por un lado la emergencia de una nueva forma de protesta que se acopla a los mecanismos propios de las comunicaciones dentro del plano societal, particularmente las referidas al derecho internacional, mientras que por otra parte se puede observar el reforzamiento de las operaciones de un sistema que funciona bajo los mecanismos de diferenciación estratificada, relaciones clientelares, donde actualmente no participan solamente los actores clásicos, sino que hacen funcionar esta cadena de favores dentro del marco de la burocracia estatal, y además de ello se incorporan también intereses de empresarios privados, dueños de hoteles, empresarios de la construcción, vendedores de bienes raíces, inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Se resalta que en estas descripciones, la expresión de la resistencia en algunas comunidades pertenecientes a la región tarahumara se han desviado por la senda de la no comunicación hacia las demandas por la propiedad de la tierra a través de impugnaciones dentro del sistema jurídico, pero en estas demandas no participan solamente los actores tradicionales que han generado los acapulamientos entre los sistemas de derecho, la política, la economía, etc. Ahora se han incorporado a estas comunicaciones las organizaciones defensoras de los derechos humanos que se comunican en los niveles regionales, estatales, nacionales e inclusive internacionales.
La incorporación de estos nuevos actores parece obedecer a que por parte de la sociedad tarahumara es claro que la defensa de sus territorios comprendidos como espacios de reproducción cultural y de conservación de cierto grado de autonomía frente a los procesos que se suscitan en la sociedad entendida como unidad, se mantiene o se tiene que gestar, perdón, fuera de los límites históricamente desarrollados, puesto que actualmente la protesta debe comunicarse no solamente frente al sistema burocrático estatal, sino también frente a los intereses privados, puesto que es el primer actor el que protege los intereses privados antes que los de la sociedad rarámuri, ¿no? A pesar de que la protesta en este sentido se comunica sobre la base de estrategias ancladas al reconocimiento de algunos derechos planteados desde la sociedad mundial, sustentados en las argumentaciones propias del derecho internacional, se pueden observar aún expresiones que se han venido manteniendo desde la época colonial, tales como la movilidad hacia otros territorios y particularmente la persistencia de la no comunicación, siendo estas las estrategias, perdón, que se observan como causalidades vinculadas a los procesos de socialización que se desprenden de las dinámicas que se generan por el fenómeno del ecoturismo, entendiendo este como una expresión del sistema económico global mundial. Sobre la movilización, se observa que ésta se da ahora hacia fuera de los límites territoriales de la Sierra Tarahumara, e inclusive hacia los Estados Unidos, debido a que las actividades propias de las economías locales, la agricultura, la ganadería, la venta de artesanías y demás, son desplazadas y marginadas por la expansión de los centros turísticos. Esta movilidad se da principalmente entre los jóvenes rarámuri, en tanto la oferta laboral en los centros turísticos es casi inexistente. A la par de ello, se tiene presente que la movilidad es una expresión de la resistencia entendida como una forma de la protesta que se manifiesta en contra de los procesos de urbanización que se dan al interior de la región tarahumara. La movilidad permite modelar los cambios que se dan hacia dentro de la sociedad rarámuri con la finalidad de delimitar los alcances y la penetración de la modernización que se genera con la intención de influenciar y homogenizar patrones culturales de socialización y comunicación. Respecto a la persistencia de los discursos ocultos, se observa que en comunidades donde las actividades turísticas tienen más larga data, desde la década de los 60, por ejemplo, como en la comunidad de San Ignacio de Aredeco, estos siguen siendo una expresión importante de la resistencia como forma de la protesta. Por ejemplo, en esta comunidad, los ejidatarios indígenas comentan: aquí hay turismo desde hace como 30 años. Antes había otras gentes, pero los corrimos porque en las noches agrandaban sus terrenos. Por eso los sacamos y hoy vivimos puros tarahumaras. Nosotros controlamos todo el turismo. En definitiva, el ejercicio de la resistencia en la comunidad de Areco se mantiene con una postura más fuerte y abierta contra los mestizos, debido a que los consideran como ladrones y deshonestos, tal como lo menciona Jerome Levy, que lo citábamos hace unos minutos, ¿no? La resistencia se pone de manifiesto a través de la no comunicación, en tanto se expulsa a los mestizos de la comunidad, pero este hecho incrementa al mismo tiempo la polarización y el rechazo de los unos frente a los otros, manteniendo una convivencia que se da perfectamente fuera de los límites demarcados dentro del ejido, ¿no? Sobre las cuestiones del narcotráfico, se puede resaltar que esta actividad ha tenido un repunte, perdón, importante en los últimos años, convirtiéndose en una actividad económica muy importante dentro de la región. Esto, se ha vuelto central particularmente en poblaciones como Batopilas, Guadalupe y Calvo, Urique, Huachochi, entre otras, ¿no? Pobladas que anteriormente eran reconocidas por su desarrollo dentro de la minería y que estaba en declive, pero en la actualidad está teniendo un repunte, y por la explotación de los recursos forestales. A partir de la emergencia del narcotráfico como actividad económica, se observa que en la región hay pequeños grupos de mestizos que ingresan, perdón, altas cantidades de dinero y que utilizan este dinero para la compra de casas con energía eléctrica, plantas de electricidad, camionetas y otro tipo de cuestiones, ¿no? También a la par de esta idea del narcotráfico, se ha desarrollado una estrategia de resistencia con la cual se intenta dirimir la violencia que impera en estas comunidades. Y no solo resistencia frente a las relaciones económicas que se desatan, ¿no? Sino a esta idea de tratar de controlar la siembra de la amapola, marihuana en tierras ejidales que son propiedades de los rarámuri,
pero estas relaciones han desencadenado, una ola de ataques, asesinatos y otro tipo de cuestiones, ¿no? En contra de algunos líderes indígenas. Esta resistencia se dirige a la regulación, a la incursión de patrullas militares al interior de las comunidades habitadas por la sociedad tarahumara, y estas patrullas han intimidado de manera sistemática a los indígenas desde los años 80. De esta manera, los indígenas han dirigido a la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, donde han denunciado no solo el desplazamiento forzado de las comunidades enteras fuera de sus territorios, sino también el ser obligados o coaccionados para trabajar en terrenos de cultivo de amapola, marihuana y otras cosas que han generado una situación que ha llevado a algunas de las comunidades de la sociedad tarahumara a dejar sus casas y sus comunidades enteras en el abandono, ¿no? Y bueno, ya a manera de conclusión, les podría decir que entonces, a partir de lo expuesto, se podría observar que la emergencia o la intensificación de la violencia, ¿no? En las relaciones a través de las cuales se comunica el dominio entre los mestizos y los rarámuris, generan estrategias de resistencia que pasan de los discursos ocultos y la no comunicación hacia el uso más cercanos a comunicaciones que dan forma o que son propias de la sociedad mundial, particularmente las que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y la reemergencia de la identidad indígena comprendida como llamémosle como un tesoro ancestral, ¿no? Esto quiere decir que los indígenas han decidido que en ocasiones ya no es posible seguir manteniéndose en silencio y que contrario a esto deben responder y adaptarse a lógicas de protesta que operan en la sociedad mundial. La finalidad de esto es la de responder frente a las dinámicas de la globalización con las mismas herramientas que las fuerzas globales proporcionan. Respecto a las distintas formas de la protesta que se ponen de manifiesto, se observa que existe un continuum en cuanto a los tipos de respuesta que se dan a las diferentes crisis existentes en tanto las relaciones sociales, así como lo referente a la degradación del medio ambiente. Estas respuestas van desde la resistencia pasiva, que tiene por objeto la renegociación y el ajuste de las condiciones preexistentes frente a posibles condiciones de cambio, hasta la confrontación y la violencia que se comunican al momento en el que se observan fuertes transformaciones hacia el interior de los diferentes sistemas sociales, así como las estructuras de poder, de dominio, que implican cambios en las relaciones entre los indígenas y los mestizos. Esto pone en evidencia que en la Sierra Tarahumara la diversidad en las formas a través de las cuales se comunica la protesta responde a los distintos tipos de relaciones que se establecen entre los rarámuri y la sociedad mestiza en contextos también diversos y sujetos a una variabilidad de contingencias, particularmente aquellas que se dan al interior del sistema político. Por tanto, para comprender las lógicas que posibilitan las diferentes expresiones de la protesta, es necesario mantener presente a las circunstancias particulares que dieron origen a esta. ¿Por qué la sociedad ha adoptado entonces por la estrategia de la evasión y por qué esta es la que ha tomado un primado funcional respecto al entendimiento de las formas de la protesta? Algunos autores, como Jerome Levy, aseguran que la puesta en marcha de la resistencia a través de la no comunicación se debe en buena medida a tres factores, principalmente a que la sociedad tarahumara se observa como un grupo minoritario, tanto en un sentido cuantitativo como en referencia a su tratamiento jurídico, así como respecto a su participación al interior de los sistemas político y económico. El segundo factor será la degradación del medio ambiente en la región, que dificulta cada vez más su supervivencia al depender directamente de la naturaleza para reproducirse como sistema social. Y finalmente, la usurpación de tierras de cultivo por las corporaciones del narcotráfico y las empresas transnacionales y multinacionales dedicadas a la extracción de minerales y el ecoturismo. Estos factores han polarizado particularmente las relaciones de dominio entre los tarahumaras y los demás actores sociales, hasta llegar a la violencia, por lo que ante un riesgo tan elevado, la causalidad de la sociedad tarahumara se encuentra actualmente fuertemente vinculada a operaciones sustentadas a la no comunicación, siendo estas las que implican el mayor riesgo para la reproducción de los rarámuri en el contexto de la sociedad moderna. Bueno, por mi parte sería todo. Estimado Julio, Sí. Después de tu conferencia nos dejas bastante material para pensar y trabajar, por supuesto.
pero lo que nos has planteado es terrible. La situación de violencia en la región que combina quizás modelos de diferenciación segmentaria con estratificatoria y con funcional, deja en un muy mal lugar a las comunidades indígenas. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Creo que ese es uno de los mayores problemas que enfrentan estas comunidades, ¿no? La convergencia de estos tres tipos de sistemas sociales y de formas de diferenciación, que además, pues de manera obligada tienen que convivir, ¿no? Pero que esta convivencia y esta generación de comunicaciones entre ellos no deja de ser conflictiva, ¿no? Y estos conflictos, pues también se observa que entre mayor complejidad entre las comunicaciones, entre estos esquemas de socialización, pues también la violencia, ¿no? Tanto en los conflictos y en la manifestación de las inconformidades va en aumento. Bueno, además de estos problemas que son muy reales, también entras en conexiones interdisciplinares entre, por ejemplo, la antropología y la sociología para ver este tipo de problemáticas, ¿no? De resistencia, protesta y movimientos relacionados con la no comunicación. Eso también me parece sumamente interesante. Las conexiones conceptuales que haces entre dos sociólogos como Luhmann y Habermas, con un antropólogo como Scott, me parece muy brillante. Bueno, excelente exposición, Julio, muchas gracias. El Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara, por supuesto, te agradecen esta inteligente y muy brillante exposición sobre la situación de las comunidades rarámuris y sus problemas en el ámbito de la violencia y la comunicación. Julio, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a usted por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes aquí presente y espero tener la oportunidad de seguir trabajando con ustedes, ¿no? Seguir en comunicación. Claro que sí. Muchísimas gracias. No, Hasta luego. gracias. Hasta luego.